Buenos días, mi nombre es Alfonso, soy alumno de la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica, Unidad Zacatenco. A continuación desarrollaremos una integral. La integral propuesta es la siguiente, es un tipo de integral que incluye integrales impropias y las integrales por partes. Pues empezaremos a desarrollar lo que es nuestra integral y bueno, empezando, tenemos el tipo de integral impropia, que es el caso 1, que es cuando la integral es continua sobre un intervalo cerrado de a infinito. Recordemos que el infinito pues un intervalo abierto, y se evalúa de la siguiente manera: se evalúa con un límite cuando una variable, en este caso la voy a llamar a, tiende a infinito, de esa misma integral que es de a 0, que es el caso que tenemos aquí, de e a la menos st por el coseno de at dt. Bueno, lo primero que empezamos a evaluar en nuestra integral es el método que nos vamos a apoyar, es por integrales por partes, el cual pues nuestra fórmula nos dice que la integral de u por la derivada de b es igual a u por b menos la integral de b derivada de u. Entonces empezamos a sacar nuestros datos de a partir de aquí para poder aplicar esa fórmula. Recordemos aquí u, vamos a tomar como u es igual al coseno de at, por lo tanto de u es igual a menos a por el seno de at. Aquí a está funcionando como una constante. Aquí me faltó un dt, y del otro lado nuestra db va a ser igual a e a la menos st dt. Por lo tanto, integramos esta función para calcular b es igual a la integral de s, vaya a menos st dt. Aquí s sería como una constante, está funcionando como una constante. Por lo tanto, b es igual a menos e a la menos st sobre s. Bueno, a partir de los datos que ya obtuvimos, podemos empezar a aplicar la fórmula de integral por partes, que es la siguiente. Aquí sería igual al límite cuando a tiende a infinito de la integral de a 0, que va de a 0, y empezamos a sustituir las integrales por partes, lo que es la integración por partes. Perdón, aquí en esto no. Aquí sería u, que es coseno de at por b, u por b, que quedaría menos e a la menos st por el coseno de at sobre s. Sería u por b menos la integral, ahora sí, de a 0 de b por la derivada de u. Aquí b es menos e a la menos st y de u acá. Lo que podemos empezar haciendo es multiplicar sus signos, es menos, y el menos de acá se convierte en más, pero el menos que ya traemos de la fórmula es menos. Otra cosa que también podemos hacer es sacar las constantes. Dijimos que 1 sobre s iba a funcionar como era constante, y a también es constante, por lo tanto nos queda menos a sobre s por la integral de a 0 de b de u, que es e a la menos st por el seno de at dt. Aquí recordemos que todavía no podemos integrar esta función, por lo tanto tenemos que aplicar de nuevo nuestra fórmula de integral por partes. Ahora de nuevo volvemos a sacar nuestros datos y los reescribimos. Tenemos que u ahora va a ser el seno de at. Nuestra du
va a ser igual a coseno de AT de T. Nuestra función exponencial, perdón, la función exponencial va a ser dB y nuestra b va a ser lo mismo que calculamos en el paso anterior. Ahora de nuevo volvemos a sustituir la fórmula de integración por partes, entonces tenemos que es igual al límite cuando a tiende a infinito de lo mismo que ya teníamos, que sería menos e a la menos st por el coseno de at sobre s menos aquí a sobre s, que es la constante que va a multiplicar menos a sobre s, y de nuevo empezamos a aplicar lo que es nuestra integral por partes, que sería u, que sería seno de at por b, que sería menos e a la menos st. Por lo tanto nos queda aquí menos e a la menos st por el seno de at sobre s, y aquí es de nuevo menos la integral que va de a 0 de b de u, en este caso b. Bueno, de nuevo vamos a aplicar multiplicar primero los signos de las funciones. Aquí es más por menos es menos, y el menos que tenemos de la fórmula se convierte en más. De nuevo volvemos a sacar nuestra constante primero, que sería b, sería 1 sobre s, y de du sería a, entonces es más a sobre s de la integral de a0 de b, que sería e a la menos st por du, que sería coseno de at de t. Cerramos. Aquí, como vemos, identificamos un tipo de integral específica, la cual es una integral cíclica, la que incluye a funciones exponenciales con funciones trigonométricas. Como vemos, esto es un ciclo, y si seguimos repitiendo el proceso de integración por partes, vamos a llegar al mismo resultado. Lo que aquí identificamos pues es que tenemos que despejar a esta integral del otro lado, que es la integral original que tenemos. Solo es aplicar el álgebra. Pero antes de eso vamos a desarrollar la multiplicación de esta constante por este término. Entonces, esto es igual al límite cuando a tiende a infinito de lo mismo que ya tenemos de e menos e a la menos st por el coseno de at sobre s. Aquí es más por menos es menos. Entonces menos por menos se convierte en más. Más a por esto es más a por e a la menos st por el seno de at, y s por s es s cuadrado sobre s cuadrado. Ahora esa constante también multiplica a la constante que está fuera de la integral. Entonces es menos por más, es menos a cuadrada sobre s por s menos s sobre s cuadrado. También el menos ya lo incluimos aquí al principio. Y aquí de nuevo recibimos lo que es la integral, que va de a 0 de e a la menos st por el coseno de at de t. Ahora sí, esta integral que tenemos aquí la pasamos, como está restando, la pasamos sumando del otro lado a la integral original. La integral original, recordemos que era esta.
la integral de a 0 de e a la menos st por el coseno de at dt. Entonces pasamos sumando la integral que tenemos aquí. Entonces sería más a cuadrada sobre s cuadrada de la integral que va de a 0 de e a la menos st por el coseno de at dt. Como vemos, antes de seguir escribiendo el proceso, aquí vemos que tenemos términos semejantes. Por lo tanto, aquí es 1 y aquí es a cuadrada sobre s cuadrada. Entonces vamos a sumar este 1 y el a cuadrada sobre s cuadrada que tenemos. Lo vamos a desarrollar aparte sin escribir las integrales. Entonces 1 más a cuadrada sobre s cuadrada. Realizamos aquí productos cruzados para realizar la suma. Entonces nos queda s cuadrada por 1 es s cuadrada, y aquí tenemos también un 1 por a cuadrada más a cuadrada sobre s cuadrada por 1 sería s cuadrada. Bueno, ya tenemos lo que nos va a dar como resultado al sumar las integrales. Nos va a quedar la integral de s cuadrada más a cuadrada sobre s cuadrada, la integral que va de a 0. Ahora sí la podemos escribir de e a la menos st por el coseno de at dt. Aquí en este paso solo hicimos la suma de esta integral que teníamos acá con la original, y esto se queda igual. Entonces es igual al límite cuando a tiende a infinito de menos e a la menos st por el coseno de at sobre s más a por e a la menos st por el seno de at sobre s cuadrada. Al evaluar una integral indefinida, nuestro resultado sería este. Pero como tenemos una integral definida, hay que evaluar el límite superior y el límite inferior. Recordemos que en este tipo de integrales pues evaluamos los límites. Bueno, antes de eso tenemos que dejar aún más simplificada nuestra integral. Por lo tanto, aquí tenemos que la integral que va de a 0 de e a la menos st por el coseno de at dt va a ser igual. Recordemos, este término está multiplicando a la integral, es una constante, y lo pasamos dividiendo del otro lado. Quedaría de la siguiente manera: es el límite cuando a tiende a infinito, sería aquí en este caso sería s cuadrada. Al pasar este término dividiéndose acá, sería s cuadrada que multiplica a menos e a la menos st por el coseno de at sobre esa s que ya estaba aquí, y sería también sobre s cuadrada más a cuadrada. Y en este término también afecta este término que pasamos multiplicando, y acá también nos queda s cuadrada que multiplica a por e a la menos st por el seno de at sobre s cuadrada que ya estaba ahí en el denominador, y también le multiplica s cuadrada más a cuadrada. Antes todavía podemos simplificar aún más los términos. Por ejemplo, el exponente 2 se va con esta s que tenemos aquí, y estas s cuadrada entre s cuadrada es igual a 1. Hasta aquí ya evaluamos completamente, bueno,
obtuvimos el resultado de nuestra integral, pero todavía falta evaluar los límites. Aquí empezamos a evaluar el límite de, bueno, aquí lo voy a, sería de A a 0. Entonces, empezamos, sería el límite cuando A tiende a infinito de menos C a la menos st por el coseno de AT sobre S cuadrada más A cuadrada más, aquí sería A que multiplica a E a la menos st por el seno de AT sobre S cuadrada más A cuadrada. Evaluamos ese límite. Perdón, aquí sería menos S que multiplica a esto. Entonces, aquí empezamos hablando del límite de A, que sería el límite de A tiende a infinito. Por lo tanto, al sustituir esta A en todas las t, aquí sería menos S por A. Y aquí también sería menos S por A. Pero recordemos que el límite tiende a infinito, por lo tanto, todo esto es igual a 0. Evaluando el límite superior. Pero eso es menos el límite inferior, que sería 0. Es sustituir 0 en todas nuestras t. Por lo tanto, aquí tenemos otra vez st y aquí tenemos st también. Entonces sustituimos ahí, sería menos s por e a la, aquí sería la menos 0, bueno, sería 0, e a la 0 por el coseno de AT sobre S cuadrada más A cuadrada. Y aquí sería más A por e a la menos 0, que sería 0, seno de AT sobre S cuadrada más A cuadrada. Entonces, recordemos que aquí este menos que ya teníamos de nuestro resultado se va a ver afectado con el menos que es, porque recordemos que es el límite superior menos el límite inferior. Entonces este menos con este menos nos va a hacer positivo el resultado. Entonces recordemos que e a la 0 es igual a 1. Por lo tanto, el coseno de 0 también, esto es igual a 1 y el coseno de 0 es igual a 1. Por lo tanto, 1 por 1 es igual a 1. Por S sería menos S por menos, entonces reescribimos que es S sobre S cuadrada más A cuadrada. Aquí sería menos por más, sería menos. Pero aquí es A por E a la 0 sería A. Pero recordemos que el seno de 0 es igual a 0. Por lo tanto, al multiplicar 0 por A, todo esto se nos hace 0. Entonces, esto menos 0 pues es lo mismo. Y entonces tenemos que el resultado de nuestra integral es eso, al evaluar los límites.